La Biblia, un libro sagrado que ha guiado a millones a través de los siglos, es también un enigma fascinante que despierta preguntas inquietantes y controversias sin resolver. ¿Qué secretos ocultan los relatos de ángeles caídos, profecías crípticas y milagros que desafían la lógica? Desde los misterios de la creación hasta los debates sobre textos perdidos y figuras enigmáticas como los Nefilim, sus páginas invitan tanto a la fe como a la curiosidad insaciable. Adéntrate en un viaje donde la verdad y el misterio se entrelazan, desafiando todo lo que creías saber. ¿Y si te dijera que en los primeros capítulos de la Biblia hay indicios de que Dios no solo creó a Adán y Eva, sino también a otro grupo de personas? ¿Quiénes eran esos misteriosos, hijos de Dios, que menciona el Génesis? Y lo más importante, ¿por qué casi nadie habla de esto? ¿Hay evidencias en la Biblia de que Dios creó dos tipos de humanos? Vamos a analizar lo que realmente dice Génesis, descubrir cosas que pocos saben y responder preguntas que tal vez nunca te habías planteado. Hoy descubriremos por qué Adán parece ser creado dos veces, quiénes son los misteriosos, hijos de Dios, que se mencionan después, y qué dice esto sobre el plan divino. Prepárate para una revelación bíblica que pocos conocen. El misterio de los dos relatos de la creación. Desde hace siglos, los primeros capítulos del libro de Génesis han generado una gran cantidad de debates e interpretaciones. Al analizar con detenimiento el texto, nos encontramos con un detalle que pocos notan a simple vista: el relato de la creación del ser humano parece contarse dos veces, con diferencias significativas entre ambos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿se trata de dos versiones de la misma historia, o acaso hay un misterio más profundo detrás? ¿Dos relatos, dos versiones, dos creaciones? Si abrimos el libro de Génesis, encontramos el primer relato de la creación en el capítulo 1, donde se nos dice que Dios creó a los seres humanos de manera simultánea. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Este versículo presenta la creación del ser humano como un evento instantáneo y colectivo. Aquí no se menciona a Adán ni a Eva por nombre, solo se dice que Dios creó a la humanidad en su totalidad, en un solo acto. Sin embargo, en Génesis 2, encontramos algo completamente diferente. Allí, el texto describe un proceso más detallado. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. Luego, más adelante en el relato, vemos que Dios crea a la mujer a partir del costado del hombre, en un proceso que parece mucho más pausado y específico. Esto nos deja con una gran interrogante: si el capítulo 1 ya nos dijo que Dios creó al hombre y la mujer al mismo tiempo, ¿por qué en el capítulo 2 parece haber una segunda creación? ¿Dónde Adán aparece primero y Eva después? Las diferencias clave entre ambos relatos. Para entender mejor este misterio, es importante analizar las diferencias clave entre ambos relatos. 1. Orden de la creación. O en Génesis 1, 26-27, la humanidad es creada al mismo tiempo, sin distinciones. O en Génesis 2, primero se crea a un solo hombre, Adán, y luego a la mujer, Eva. 2. Método de creación. O en Génesis 1, Dios simplemente dice y las cosas suceden: hagamos al hombre a nuestra imagen. O en Génesis 2, el proceso es más artesanal: Dios moldea a Adán del polvo y sopla en el aliento de vida. 3. Propósito y contexto. O en Génesis 1, la humanidad es creada con el propósito de fructificar y multiplicarse, dominando la tierra. O en Génesis 2, Adán es colocado en el huerto del Edén con una misión específica: cuidar y labrar la tierra. ¿Contradicción o mensaje oculto? Estas diferencias han llevado a varias interpretaciones. Algunos creen que Génesis 1 y 2 describen dos creaciones separadas. Según esta idea, Dios pudo haber creado una primera humanidad en Génesis 1, y luego, en Génesis 2, habría hecho a Adán y Eva de manera especial, con un propósito distinto. Otra teoría sugiere que Génesis 1 da un resumen general de la creación, mientras que Génesis 2 se enfoca en los detalles específicos de la creación del primer hombre y la primera mujer. En este caso, no habría dos creaciones, sino dos formas de contar la misma historia: una visión panorámica primero y luego una narración más detallada. ¿Existieron otros humanos además de Adán y Eva? Un misterio oculto en Génesis.
Cuando pensamos en el origen de la humanidad según la Biblia, la mayoría de las personas tienen clara una historia. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, luego formó a Eva a partir de su costado. Y de ellos desciende toda la humanidad. Pero, ¿es realmente así de simple? ¿O el relato de Génesis sugiere que hubo otros humanos además de Adán y Eva? Vamos a analizar las pistas ocultas en la Biblia que podrían revelar algo que pocos han notado. 1. Una pregunta que cambia todo. ¿Con quién se casó Caín? Uno de los mayores enigmas de Génesis es la historia de Caín. Después de que Caín comete un grave error contra su hermano Abel, es desterrado y va a vivir a la tierra de Nod. Allí, la Biblia menciona algo sorprendente: Caín encuentra esposa y forma una ciudad. Esto plantea una gran interrogante. Si solo existían Adán, Eva y sus hijos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Quiénes eran las personas que vivían en Nod? ¿Cómo pudo Caín construir una ciudad si no había más habitantes? Aquí es donde algunos estudiosos sugieren que la humanidad no comenzó únicamente con Adán y Eva, sino que pudieron existir otros grupos de humanos. 2. ¿Un linaje paralelo al de Adán y Eva? Algunos estudiosos sugieren que Adán y Eva pudieron haber sido los primeros humanos con un propósito específico, pero no necesariamente los primeros humanos en general. Es posible que existieran otros grupos humanos creados por Dios, pero que el relato de Génesis se enfoque en Adán y Eva por razones teológicas. Esto explicaría cómo Caín pudo encontrar esposa y cómo surgieron otras civilizaciones rápidamente. Además, hay pasajes en la Biblia que hablan de hijos de Dios y hijas de los hombres, lo que ha llevado a interpretaciones sobre la existencia de otros seres o grupos que no descendían directamente de Adán y Eva. 1. ¿Por qué parece haber dos relatos diferentes de la creación en Génesis? Esta es una de las preguntas más frecuentes entre estudiosos y creyentes. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, mientras que en Génesis 2, primero crea a Adán y luego, a partir de él, forma a Eva. Posibles explicaciones. Marca de verificación gruesa blanca. Dos relatos de la misma creación. Algunos creen que Génesis 1 es un resumen general y que Génesis 2 es un desarrollo más detallado de los eventos. Marca de verificación gruesa blanca. Diferentes fuentes de texto. Existen teorías que sugieren que el libro de Génesis fue compilado a partir de diferentes tradiciones antiguas. Marca de verificación gruesa blanca. Dos actos de creación distintos. Otros consideran la posibilidad de que el texto insinúe la existencia de dos eventos separados en la historia de la humanidad. 2. ¿Quién fue Lilith? ¿Pudo haber existido antes de Eva? La idea de Lilith como la primera mujer antes de Eva no aparece en la Biblia, pero sí en textos antiguos como el Talmud y la literatura mística. Según estas tradiciones, Lilith habría sido la primera mujer creada junto con Adán, pero al negarse a someterse a él, abandonó el Edén y fue reemplazada por Eva. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Nada menciona directamente a Lilith en relación con la creación. Sin embargo, algunos intentan conectar esta figura con el primer relato de Génesis 1, 26-27, donde Dios crea a hombre y mujer sin especificar nombres. ¿Es posible que existiera otra mujer antes de Eva? Desde el punto de vista tradicional, la respuesta es no, pero algunos investigadores ven en esto una pista sobre interpretaciones más amplias de la creación. 3. ¿Dios creó otros humanos aparte de Adán y Eva? Esta es una de las dudas más intrigantes. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿cómo es que su hijo Caín menciona que teme a otras personas en Génesis 4:14? Posibles respuestas. Marca de verificación gruesa blanca. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron rápidamente. Marca de verificación gruesa blanca. Otros humanos ya existían pero no fueron mencionados en detalle. Marca de verificación gruesa blanca. El relato de Adán y Eva es simbólico y representa a toda la humanidad. Algunos creen que la historia de Adán y Eva podría ser una narración representativa de la relación entre Dios y la humanidad en general, más que un relato exclusivo sobre dos individuos aislados. 4. ¿Es un error bíblico o un misterio intencional? Para algunos críticos, la existencia de dos relatos de la creación parece una contradicción. Pero para los creyentes y estudiosos de la Biblia, esto no es un error, sino una forma literaria común en la antigüedad para reforzar diferentes aspectos de un mismo evento. Puntos clave en el debate.
Rombo azul pequeño. La estructura de Génesis, la repetición de eventos en diferentes estilos es un recurso narrativo común en textos antiguos. Rombo azul pequeño. Diferencias en el nombre de Dios. En Génesis 1 se usa la palabra Elohim, mientras que en Génesis 2 se menciona a YHWH Elohim, lo que sugiere que los relatos podrían haber sido transmitidos de distintas maneras antes de ser compilados. Rombo azul pequeño. Propósito del texto. Más que un relato científico, la intención de Génesis es transmitir un mensaje teológico sobre la relación de Dios con la humanidad. 5. ¿Cómo afectaría nuestra comprensión de la historia bíblica si hubiera dos creaciones? Si aceptáramos la idea de que Dios creó dos tipos de humanos, las implicaciones serían enormes. Marca de verificación gruesa blanca cambiaría la manera en que entendemos el origen de la humanidad. Marca de verificación gruesa blanca podría dar una nueva perspectiva sobre el papel de Adán y Eva en la historia. Marca de verificación gruesa blanca generaría debates sobre la existencia de otros grupos humanos previos. Sin embargo, la interpretación tradicional sigue siendo la más aceptada. Génesis nos da una visión espiritual de la creación y no un documento histórico detallado sobre cada paso del origen del hombre. Estos son datos curiosos que pocos saben sobre el libro de Génesis. El significado del nombre Adán. En hebreo, Adán proviene de la palabra Adama, que significa tierra o polvo. Esto resalta que Adán fue creado directamente del suelo, simbolizando nuestra conexión con la creación material, Génesis 2:7. Curiosidad, algunos estudiosos sugieren que el nombre también puede interpretarse como el hombre en sentido general, lo que podría implicar que Adán representaba a toda la humanidad y no solo a una persona individual. ¿Por qué Caín pudo casarse si solo existían Adán y Eva? Esta pregunta ha intrigado a muchos lectores de la Biblia. Una posible explicación es que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas después de Caín, Abel y Set. Génesis 5:4 menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas. Reflexión, esto muestra que la familia humana temprana era mucho más amplia de lo que solemos imaginar. La Biblia enfatiza las figuras clave, pero no siempre entra en detalle sobre todos los personajes secundarios. La imagen de Dios en la creación. Génesis 1:26 dice que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. ¿Pero qué significa esto exactamente? Algunos creen que se refiere a capacidades únicas, como la razón, la creatividad y la capacidad de relacionarnos con Él. Otros argumentan que se trata de un llamado espiritual, somos representantes de Dios en la tierra. ¿Hay una contradicción o un mensaje más profundo? Una de las razones por las que este tema llama tanto la atención es porque algunos piensan que los dos relatos en Génesis se contradicen, mientras que otros creen que esconden un mensaje más profundo. ¿Será que el texto bíblico quiso dar dos versiones distintas de la creación del ser humano? ¿O simplemente está utilizando una técnica literaria para reforzar la importancia del evento? En la literatura hebrea antigua, repetir una historia con diferentes detalles no era considerado un error, sino una forma de dar más profundidad a la narración. Lilith, la primera mujer olvidada. Algunas interpretaciones extrabíblicas sugieren que hubo una figura antes de Eva llamada Lilith. Según estos textos, Lilith no quiso aceptar ciertas normas y, por ello, desapareció de la historia de la humanidad. Aunque la Biblia no menciona a Lilith en el relato de Génesis, su figura ha aparecido en textos antiguos y mitologías. Lilith ha sido mencionada en antiguos escritos hebreos y ha inspirado múltiples interpretaciones en la literatura y la cultura popular. La posible referencia a una humanidad preadámica. Algunos investigadores han señalado que Génesis 1:26 habla de la creación del hombre y la mujer sin dar detalles específicos, mientras que Génesis 2 parece centrarse en una pareja particular, Adán y Eva. Esto ha llevado a la idea de que quizás hubo una humanidad previa, y Adán y Eva fueron creados con un propósito especial. Existen textos y escritos de siglos pasados que han planteado la idea de que la humanidad podría haber existido antes de Adán, pero sin ser mencionada en detalle. ¿Es una historia literal o una explicación simbólica? Algunas interpretaciones modernas ven estos relatos como una representación simbólica de la humanidad en lugar de un relato literal. Esto significaría que el texto bíblico busca transmitir una verdad espiritual en lugar de narrar eventos históricos exactos.
En muchas tradiciones antiguas, la narración de la creación del ser humano tenía elementos simbólicos para transmitir enseñanzas más profundas sobre el propósito de la vida. Referencias a las dos creaciones en otras culturas. No solo la tradición hebrea tiene relatos sobre una doble creación. En antiguas civilizaciones, como en Mesopotamia y Egipto, también hay registros de la existencia de diferentes ediciones de la humanidad, creadas en distintos momentos. En textos antiguos, como el Enuma Elish de Babilonia, se menciona que los dioses crearon varias versiones de los humanos antes de establecer la versión definitiva. Interpretaciones filosóficas y existenciales. Más allá de los debates teológicos, este tema también genera reflexiones filosóficas sobre la identidad del ser humano. Si hubo dos creaciones, ¿qué significa eso para nuestra historia? ¿Qué implicaciones tiene para la forma en que entendemos la humanidad y su propósito en la Tierra? Algunas corrientes filosóficas han usado esta idea para explorar el concepto de la dualidad en el ser humano: ¿somos solo materia o hay algo más profundo en nuestra existencia? ¿Fue la historia de la creación algo exclusivo de Génesis? Cuando pensamos en la creación del ser humano, generalmente nos viene a la mente el relato bíblico de Adán y Eva. Sin embargo, este no es el único relato antiguo que habla sobre el origen de la humanidad. Muchas civilizaciones antiguas tienen sus propias versiones, y algunas sorprendentemente comparten similitudes con lo que se encuentra en Génesis. ¿Será esto una coincidencia o una pista de un conocimiento más antiguo? 1. La creación en la mitología mesopotámica, el Enuma Elish y el Atrasis. La cultura mesopotámica, una de las más antiguas de la humanidad, tiene relatos de creación que podrían hacernos pensar en Génesis, pero con algunas diferencias intrigantes. En el Enuma Elish, un poema babilónico que data de alrededor del siglo XVIII a.C., se describe como el dios supremo Marduk crea a los humanos a partir de la sangre de un ser rebelde. Según esta historia, los humanos fueron creados con un propósito: servir a los dioses. En el relato del Atrasis, otro texto mesopotámico, los dioses menores se cansan de hacer trabajo pesado en la tierra, por lo que crean a los seres humanos para que trabajen en su lugar. Pero aquí viene lo interesante: la primera creación de humanos es imperfecta, por lo que hay intentos fallidos antes de que finalmente se llegue al diseño correcto. Ahora bien, ¿no suena esto un poco parecido a la idea de que pudo haber existido una humanidad previa antes de Adán y Eva? Aunque el relato bíblico es completamente diferente en su esencia, la idea de una posible primera versión de la humanidad aparece en más de un relato antiguo. 2. La creación en la tradición egipcia, el aliento divino. Los egipcios también tenían su propia versión de la creación del ser humano. Según la mitología egipcia, el dios Khnum moldeó a los humanos con arcilla sobre su torno de alfarero, lo que nos recuerda al pasaje de Génesis donde Dios forma a Adán del polvo de la tierra. Sin embargo, aquí hay un punto que se conecta con la idea de las dos creaciones. Algunos relatos egipcios mencionan que antes de que los humanos actuales existieran, hubo una edad dorada, una era en la que los dioses caminaban entre los hombres y existía otro tipo de humanidad. Posteriormente, el mundo sufrió cambios y el ser humano actual emergió como una segunda creación bajo nuevas condiciones. ¿Será esto una casualidad o evidencia de que varias civilizaciones antiguas hablaban de un antes y después en la creación de la humanidad? 3. La creación en la mitología griega, las edades de la humanidad. En la mitología griega encontramos otro punto clave: la idea de distintas generaciones de la humanidad. Según el poeta Hesíodo, existieron varias razas humanas antes de la actual. O raza de oro, seres perfectos que vivían en armonía con los dioses. O raza de plata, humanos que comenzaron a alejarse de la divinidad y fueron destruidos. O raza de bronce, violentos y destructivos, que terminaron en guerra. O raza de hierro, la humanidad actual, más débil y llena de problemas. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿podría Génesis estar describiendo algo similar, pero desde una perspectiva monoteísta? ¿Podría la humanidad del primer capítulo de Génesis haber sido parte de una era diferente, mientras que la creación de Adán y Eva marcó un cambio en la historia de la humanidad? 4. El Popol Vuh y la creación múltiple de la humanidad. Si viajamos al continente americano, encontramos una historia aún más fascinante. El Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, narra la creación de los humanos en distintas etapas. Primera creación,
Los humanos fueron hechos de barro, pero eran débiles y deformes, así que fueron destruidos. Segunda creación, los hicieron de madera, pero no tenían alma ni entendimiento, así que fueron eliminados. Tercera creación, finalmente, los dioses lograron hacer humanos de maíz, y estos fueron los verdaderos ancestros de la humanidad actual. Aquí encontramos una idea poderosa, los intentos de crear a la humanidad en varias etapas. Si conectamos esto con la posible dualidad en Génesis, podríamos preguntarnos, ¿es posible que haya habido diferentes fases en la creación del ser humano antes de que Adán y Eva fueran formados? ¿Qué nos revela este misterio? Después de explorar los relatos de la creación en el libro de Génesis, nos encontramos con una de las preguntas más intrigantes de los textos antiguos: ¿hubo realmente dos creaciones? ¿Es posible que haya existido una humanidad previa a Adán y Eva, o simplemente estamos ante una forma literaria que busca enfatizar diferentes aspectos de un mismo evento? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más fascinante. Un relato, dos enfoques, la clave en el propósito. En el primer capítulo de Génesis, vemos una creación en la que Dios forma a la humanidad varón y hembra al mismo tiempo, en un acto poderoso y completo. En el segundo capítulo, la narrativa cambia y nos presenta la historia detallada de Adán, formado del polvo de la tierra, y luego de Eva, creada a partir de su costado. Si tomamos estos relatos literalmente, podríamos pensar que se describen dos eventos distintos. Pero si los observamos desde un enfoque más profundo, notamos que Génesis 1 da una visión general, mientras que Génesis 2 nos sumerge en el desarrollo específico de la relación entre el ser humano y Dios. Aquí surge la pregunta clave: ¿por qué el relato cambia de una visión colectiva a una individualizada? Algunos creen que es porque el segundo relato quiere resaltar el papel del ser humano como ser consciente, con libre albedrío y propósito, mientras que el primero se enfoca en la humanidad como un todo, creada para gobernar la tierra. ¿Los secretos del texto, un mensaje oculto? Muchos estudiosos han debatido si este doble relato es un indicio de algo más profundo. Algunos creen que podría haber existido una creación previa, una humanidad antes de Adán y Eva que desapareció o tomó un rumbo distinto. Esta teoría, aunque no es la más aceptada, ha generado muchas preguntas. ¿Pudo haber habido otras criaturas con características humanas antes de la creación de Adán? ¿Representan estos dos relatos un cambio en la relación entre el ser humano y Dios? ¿Es posible que el segundo relato hable de una creación con un propósito más elevado y una relación más cercana con el Creador? Aquí es donde el misterio sigue abierto. ¿Importa saberlo? Más allá de la interpretación histórica o teológica, lo realmente importante es lo que estos relatos nos enseñan. Génesis no solo es un relato sobre la creación, sino sobre el propósito del ser humano. Nos habla de nuestra identidad, nuestra conexión con Dios y nuestra responsabilidad en este mundo. Si hubo dos creaciones o si es solo una repetición literaria, lo esencial es la idea de que la humanidad fue creada con un propósito: tener una relación con su Creador y ejercer su misión en la tierra. Un misterio abierto, ¿qué piensas tú? A lo largo de la historia, muchas teorías han intentado explicar este enigma. Sin embargo, la interpretación final queda en manos de cada persona. Ahora te pregunto, si realmente hubo dos creaciones, ¿qué significaría eso para la historia de la humanidad? ¿Podría cambiar nuestra comprensión del pasado, del propósito humano y de nuestro destino? No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Hay muchas personas que suelen preguntarse, ¿por qué si Dios es amoroso, todopoderoso y perfecto, por qué permitió que surgiera alguien como Satanás, una figura asociada con el engaño, la rebelión y el caos? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué permitió que Satanás existiera? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero es fundamental para comprender no solo el mensaje bíblico, sino también nuestra propia experiencia como seres humanos. A lo largo de este video, exploraremos las Escrituras, así como algunas reflexiones teológicas y filosóficas, para intentar arrojar luz sobre este misterio. Hablaremos sobre el origen de Satanás, su papel en el plan divino y cómo su existencia está conectada con una de las características más sorprendentes de la creación, el libre albedrío. La naturaleza del mal según la Biblia. El tema del mal es uno de los más complejos y profundos en la teología cristiana.
Para entenderlo desde una perspectiva bíblica, es importante analizar qué se entiende por mal, cómo surge y cómo afecta tanto al mundo espiritual como al humano. Veamos esto paso a paso. El mal no es una creación directa de Dios. En la Biblia, Dios es descrito como un ser perfecto, santo y amoroso, Deuteronomio 32, 4, 1 Juan 4, 8. Por lo tanto, el mal no puede ser considerado una creación directa de Dios. En lugar de eso, el mal aparece como una consecuencia indirecta de decisiones tomadas por seres libres, tanto humanos como espirituales. Libre albedrío como regalo divino. Dios otorgó a los ángeles y a los seres humanos la capacidad de elegir entre hacer lo correcto o desviarse de su voluntad. Esta libertad es esencial para que el amor y la obediencia sean genuinos. Sin embargo, también trae consigo el riesgo de que algunos decidan apartarse de Dios. El mal como corrupción del bien. Según la filosofía teológica, el mal no es una sustancia independiente, sino una distorsión o ausencia de lo bueno. Por ejemplo, la oscuridad no existe como una entidad propia, sino como la ausencia de luz. De manera similar, el mal surge cuando algo bueno es usado de manera incorrecta o egoísta. La caída del hombre, un ejemplo clave del mal. Uno de los momentos más importantes en la Biblia que ilustra la entrada del mal en el mundo es la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. Este relato nos ayuda a entender cómo el mal afecta a la humanidad. El contexto del jardín. En el principio, Dios creó un mundo perfecto donde todo estaba en armonía. Adán y Eva vivían en comunión directa con Él y disfrutaban de una relación sin problemas ni conflictos. La tentación y la elección equivocada. Satanás, representado como una serpiente, engañó a Eva sugiriéndole que desobedecer a Dios les daría conocimiento y poder. Cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido, rompieron su relación con Dios y permitieron que el mal entrara en el mundo. Consecuencias de la caída. La desobediencia de Adán y Eva trajo consigo varias consecuencias. Separación espiritual de Dios. Dificultades en las relaciones humanas. Sufrimientos físicos y emocionales. La muerte como resultado final de la separación de Dios. El mal en el ámbito espiritual, la rebelión de Satanás. Además del mal humano, la Biblia también describe un mal espiritual que tiene su origen en la rebelión de ciertos ángeles liderados por Satanás. Este evento es mencionado de manera implícita en varios pasajes. Isaías 14, 12-15. Este texto describe la caída de un ser celestial que intentó exaltarse por encima de Dios. Aunque el pasaje fue originalmente escrito sobre el rey de Babilonia, muchos lo interpretan como una referencia simbólica a Satanás. Aquí se menciona cómo este ser deseaba igualarse a Dios, pero fue derrotado y expulsado del cielo. Ezequiel 28, 12-19. Similar al pasaje anterior, este texto habla de un ser celestial que fue creado como perfecto en belleza y sabiduría. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo debido a su posición privilegiada, lo que llevó a su caída. Apocalipsis 12, 7-9. Este pasaje describe una batalla celestial en la que Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus seguidores. Como resultado, Satanás fue expulsado del cielo y ahora actúa como un adversario en la tierra. Estos textos revelan que el mal no solo afecta a los seres humanos, sino que también tiene raíces en el ámbito espiritual. El mal como resultado de decisiones morales. Una de las características del mal es que siempre está vinculado a decisiones morales. Tanto los ángeles como los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre seguir la voluntad de Dios o desviarse de ella. Cuando se toman decisiones contrarias a la bondad y justicia de Dios, el mal se manifiesta. Ejemplo en la vida cotidiana. En nuestra experiencia diaria, vemos cómo el mal se expresa a través de acciones como el egoísmo, la mentira, la violencia y la injusticia. Estas acciones no son inherentemente parte de la creación de Dios, sino que surgen cuando las personas usan su libertad de manera incorrecta. Reflexión sobre el pecado. En términos bíblicos, el pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud que se aparta de la voluntad de Dios. El pecado es la manifestación práctica del mal en nuestras vidas. El propósito del mal en el plan de Dios. Aunque el mal parece ser una fuerza destructiva, la Biblia enseña que Dios puede usarlo para cumplir sus propósitos eternos.
Esto no significa que Dios apruebe el mal, sino que Él tiene el poder de redimir incluso las situaciones más difíciles. Ejemplo de José, Génesis 37-50. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, lo que parecía ser una tragedia. Sin embargo, años después, José reconoció que Dios había usado esas circunstancias para salvar a su familia durante una hambruna. José declaró: "Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien". Génesis 50 horas y 20 minutos. El sacrificio de Jesús. El mayor ejemplo de cómo Dios usa el mal para su gloria es la crucifixión de Jesús. Lo que parecía ser la victoria definitiva del mal, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en la base de la salvación para toda la humanidad. El origen de Satanás, su caída del cielo. Satanás es una figura central en la narrativa bíblica y cristiana, a menudo asociada con el mal, la tentación y la rebelión contra Dios. Sin embargo, para comprender su papel actual, es fundamental explorar su origen y la razón detrás de su caída. Según la Biblia, Satanás no fue creado como un ser malvado, sino que su naturaleza cambió debido a sus propias decisiones. A continuación, analizaremos los detalles de su creación, su estado original y los eventos que llevaron a su separación de Dios. La creación de los ángeles. Antes de hablar específicamente de Satanás, es importante entender el contexto de su existencia dentro del orden celestial. Los ángeles como creación divina. Según la Biblia, los ángeles son seres espirituales creados por Dios, Salmo 148, 2, 5. Estos seres fueron diseñados para glorificar a Dios, servirle y actuar como mensajeros entre el cielo y la tierra. Los ángeles poseen inteligencia, voluntad y libertad limitada, lo que les permite tomar decisiones morales. La perfección inicial de Satanás. Antes de su caída, Satanás era uno de los ángeles más destacados en el cielo. En Ezequiel 28, 12-17, se describe a una figura celestial que parece referirse a Satanás en su estado original. Este pasaje utiliza metáforas para describir su belleza, sabiduría y posición privilegiada. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, de toda piedra preciosa era tu adorno. Estos versículos sugieren que Satanás fue creado con un propósito especial y disfrutaba de una relación cercana con Dios. La causa de la caída, el orgullo y la ambición. La Biblia indica que la caída de Satanás fue el resultado de su propia elección. Su deseo de exaltarse por encima de Dios lo llevó a rebelarse contra su Creador. El orgullo como raíz del problema. En Ezequiel 28 horas y 17 minutos, se menciona que el corazón de esta figura celestial se enalteció a causa de su hermosura. Esto sugiere que su belleza y posición privilegiada alimentaron un deseo de autoexaltación. En Isaías 14, 12-15, se describe cómo esta figura celestial declaró: "Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo". Esta declaración revela un deseo de igualarse o superar a Dios. La rebelión en el cielo. Aunque la Biblia no describe explícitamente los detalles de la rebelión, Apocalipsis 12, 7-9 proporciona una imagen simbólica de una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban. Finalmente, el dragón, identificado como Satanás, fue derrotado y expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que se unieron a él. Curiosidad: algunos estudiosos sugieren que la rebelión de Satanás ocurrió antes de la creación del mundo humano, ya que en Génesis 1:31, Dios declara que todo lo que había hecho era muy bueno, indicando que el mal aún no había entrado en la creación. Las consecuencias de la caída. La decisión de Satanás de rebelarse contra Dios tuvo repercusiones tanto para él como para el resto de la creación. La transformación de Satanás. Después de su caída, Satanás dejó de ser un ser celestial glorioso y se convirtió en un adversario activo de Dios y su plan. En Juan 8:44, Jesús describe a Satanás como el padre de la mentira y afirma que no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Esto refleja su nueva naturaleza opuesta a Dios. El impacto en los ángeles rebeldes.
Un tercio de los ángeles que siguieron a Satanás también fueron expulsados del cielo, Apocalipsis 12:4. Estos seres son conocidos como demonios o espíritus malignos. El efecto en la humanidad. La influencia de Satanás se extendió a la humanidad cuando tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. Su engaño introdujo el pecado y la separación de Dios en el mundo. ¿Por qué permitió Dios la existencia del mal? El tema del mal es uno de los más difíciles de entender para muchas personas, especialmente dentro del contexto de la fe cristiana. Si Dios es amoroso, todopoderoso y perfecto, ¿por qué permite que exista el sufrimiento, la injusticia y las decisiones equivocadas en el mundo? Para responder a esta pregunta, exploraremos varias ideas clave. El libre albedrío, la base del amor verdadero. Uno de los conceptos más importantes para entender por qué existe el mal es el libre albedrío. Dios creó a los seres humanos y a los ángeles con la capacidad de elegir entre hacer lo correcto o lo incorrecto. Esta libertad moral fue un regalo divino porque permite que las relaciones sean genuinas y no forzadas. La importancia del amor voluntario. Imagina un mundo donde todos fueran programados para amar a Dios automáticamente, sin tener otra opción. En ese caso, el amor no sería real, sino una reacción automática. Por ejemplo, cuando alguien decide amar a otra persona a pesar de sus defectos, ese amor tiene mucho más valor que si fuera impuesto o automático. Consecuencia del libre albedrío. Al dar libertad, también se abre la posibilidad de que algunos decidan usar esa libertad para hacer cosas negativas. Esto incluye tanto a los ángeles, como Satanás, como a los seres humanos, como Adán y Eva. Génesis 3 muestra cómo Adán y Eva usaron su libertad para desobedecer a Dios, trayendo consecuencias para toda la humanidad. El mal como ausencia del bien. Desde una perspectiva teológica, el mal no es una cosa creada por Dios, sino más bien una ausencia o corrupción del bien. Es como la oscuridad, que no es algo tangible, sino simplemente la ausencia de luz. Ejemplo práctico. Cuando alguien miente, no está creando algo nuevo, sino distorsionando la verdad, que es el bien original. De manera similar, cuando alguien actúa con odio, está corrompiendo el amor, que es el estado natural que Dios diseñó. Reflexión bíblica. Santiago 1, 13-15 explica que el mal no proviene de Dios, sino de los propios deseos humanos. Cuando alguien es llevado por sus propios deseos y se deja atrapar por ellos, entonces da a luz al mal. El propósito redentor del mal. Aunque el mal puede parecer injusto y destructivo, muchos creyentes sostienen que Dios puede usarlo para cumplir propósitos mayores, como enseñar lecciones valiosas, fortalecer la fe y demostrar su gracia. Lecciones a través del sufrimiento. A menudo, las dificultades nos ayudan a crecer como personas. Por ejemplo, alguien que enfrenta una enfermedad grave puede aprender a valorar la vida de una manera completamente nueva. Romanos 5, 3-4 dice, sabemos que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Historias bíblicas de redención. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero años después, dijo, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en algo bueno para salvar vidas, Génesis 50 horas y 20 minutos. Job perdió todo lo que tenía, pero su historia demuestra que Dios puede restaurar lo que se ha perdido y bendecirnos aún más allá de nuestras expectativas. La soberanía de Dios y el plan eterno. Otro aspecto importante es que Dios no está sorprendido por el mal ni por las decisiones equivocadas de las personas. Todo forma parte de un plan mayor que solo Él comprende completamente. Control sin coerción. Dios permite que ocurran ciertas cosas, pero eso no significa que Él las cause directamente. Por ejemplo, en el libro de Job, Satanás tuvo permiso para poner a prueba a Job, pero siempre bajo los límites establecidos por Dios. Esto demuestra que Dios tiene control sobre todo, pero respeta la libertad moral de sus criaturas. El plan eterno de salvación. Según la fe cristiana, el mal y el sufrimiento no tienen la última palabra. Jesús vino al mundo para derrotar al mal a través de su sacrificio en la cruz. Apocalipsis 21:4 promete un futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Cosas que pocos saben sobre Satanás.
1. Su nombre original no es Lucifer. Muchas personas asocian a Satanás con el nombre Lucifer, pero este término no aparece en los textos bíblicos originales. La palabra Lucifer proviene de la traducción latina de la Vulgata, específicamente de Isaías 14:12, donde se menciona Lucifer, hijo de la mañana. En hebreo, el término utilizado es Eilel, que significa brillante o resplandeciente. Este pasaje originalmente se refería al rey de Babilonia como una figura simbólica de orgullo y caída, no directamente a Satanás. Fue en la tradición cristiana posterior cuando algunos teólogos asociaron este texto con la caída de Satanás, interpretándolo como un relato figurado de su rebelión contra Dios. En el judaísmo antiguo, Satanás no era visto como un ser completamente opuesto a lo bueno, sino más bien como un acusador dentro del Consejo Celestial, cuya función era poner a prueba la fe de las personas. Como en el libro de Job. 2. No siempre fue considerado el enemigo absoluto. En los primeros libros de la Biblia, Satanás no aparece como una figura malvada o destructiva, sino como un miembro del Consejo Celestial. Por ejemplo, Job 1, 6-12, Satanás se presenta ante Dios junto con otros ángeles y actúa como un acusador o adversario, cuestionando la fidelidad de Job. Zacarías 3, 1-2, Satanás aparece acusando al sumo sacerdote Josué, pero es reprendido por Dios. Con el tiempo, especialmente durante el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la figura de Satanás comenzó a ser vista como una fuerza opuesta a Dios, representando el mal absoluto. En el Nuevo Testamento, Satanás es descrito como un enemigo activo de Dios y de la humanidad, Mateo 4, 1-11, Apocalipsis 12-9. En algunas tradiciones antiguas, Satanás era visto más como un tentador que como un destructor, lo que explica por qué en ciertos textos bíblicos no se le describe como una amenaza directa. 3. Su descripción física cambió con el tiempo. En los primeros siglos del cristianismo, Satanás no tenía una apariencia específica. Era simplemente un espíritu adversario sin características físicas destacadas. Durante la Edad Media, la imagen de Satanás comenzó a tomar forma bajo la influencia de mitologías paganas y figuras como Pan, un dios griego con cuernos y pezuñas. Estas características fueron incorporadas al arte medieval para simbolizar el pecado y la corrupción. En el Renacimiento, pinturas y esculturas mostraban a Satanás como un ser grotesco, con cuernos, cola y alas de murciélago, para representar el horror del mal. En algunas culturas antiguas, las figuras que hoy asociamos con Satanás eran originalmente dioses de la fertilidad o la naturaleza, como Baal o Moloch, que luego fueron demonizados por las religiones monoteístas. 4. Su papel en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 12:9, Satanás es descrito como un gran dragón rojo, llamado el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Esta imagen simbólica representa su poder y astucia. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son símbolos de autoridad y dominio, aunque su poder es limitado y temporal. La batalla final. Según Apocalipsis 20:10, Satanás será derrotado definitivamente y arrojado al lago de fuego, donde permanecerá para siempre. El dragón rojo también tiene paralelos con mitologías antiguas, como el Leviatán en el Antiguo Testamento y el Tiamat en la mitología mesopotámica, lo que sugiere que el simbolismo del mal ha sido reinterpretado a lo largo de la historia. Uno de los principios fundamentales de la creación es que Dios otorgó libre albedrío tanto a los ángeles como a los seres humanos. Esta libertad es un regalo invaluable porque permite relaciones genuinas basadas en el amor, la elección y la responsabilidad personal. Sin embargo, también trae consigo el riesgo de que algunos opten por apartarse de Dios y elegir caminos equivocados. El caso de Satanás, según la tradición bíblica, Satanás fue creado como un ser celestial con gran sabiduría y belleza, Ezequiel 28, 12-17. Sin embargo, su orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios llevaron a su caída. Esto demuestra que la libertad incluye la posibilidad de rechazar el bien. El caso de Adán y Eva, en el jardín del Edén, Dios les dio la oportunidad de elegir entre obedecerlo o desobedecerlo. Aunque tomaron la decisión incorrecta, esta acción introdujo consecuencias graves, pero también abrió la puerta para que Dios pudiera intervenir y ofrecer salvación a través de Cristo. Este enfoque subraya que el mal no es una creación de Dios, sino una consecuencia de decisiones libres.
Sin libertad, no habría amor verdadero ni relación significativa. El mal existe en contraste con el bien, y este contraste sirve para resaltar la naturaleza perfecta y amorosa de Dios. Algunos teólogos han sugerido que, sin la presencia del mal, no podríamos apreciar plenamente la bondad de Dios ni entender la profundidad de su gracia. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, esta historia ilustra cómo el pecado y la separación de Dios pueden llevar a una mayor apreciación de su amor incondicional. El hijo menor experimenta las consecuencias de sus malas decisiones, pero su regreso al hogar revela la misericordia infinita del Padre. El testimonio de Pablo, en 2 Corintios 12, 7-10, Pablo describe una espina en la carne que le fue dada para mantenerlo humilde. Aunque esta situación era difícil, reconoce que la debilidad le permitió experimentar más profundamente la fortaleza de Dios. El mal, entonces, no solo pone de relieve la necesidad de redención, sino que también magnifica la grandeza de Dios al superarlo y transformarlo. Una de las preguntas más comunes es, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal de inmediato? La respuesta radica en la soberanía de Dios, que no implica que Él sea responsable del mal, sino que tiene el control final sobre todas las cosas. Esto significa que, aunque el mal exista temporalmente, nunca estará fuera de los límites establecidos por Dios. El libro de Apocalipsis, este texto profético describe cómo todas las fuerzas opuestas serán finalmente derrotadas y juzgadas. Apocalipsis 20:10 afirma que el adversario será castigado permanentemente, asegurando que el mal no tendrá lugar en la eternidad. La paciencia de Dios, en 2 Pedro 3:9, se nos dice que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen a conocerlo. Esta paciencia explica por qué permite que el mal persista por un tiempo, dando oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. La soberanía de Dios nos recuerda que, aunque no entendamos completamente su plan, podemos confiar en que Él está trabajando todo para su gloria y nuestro bien. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Uno de los temas más debatidos a lo largo de la historia humana es el destino del alma después de la muerte. Este misterio ha generado incontables preguntas, teorías y creencias que han influido en la espiritualidad, la filosofía y hasta en la forma en que las personas enfrentan la vida y la muerte. Pero ¿qué sucede realmente después de nuestro último aliento? ¿El alma es inmortal y continúa su existencia en otro plano, o entra en un estado de sueño hasta un momento determinado en el futuro? Este debate no solo ha sido objeto de estudios teológicos, sino que también ha sido abordado por la filosofía, la literatura y hasta la ciencia moderna. ¿Existen pruebas de la inmortalidad del alma? ¿O las evidencias apuntan a un sueño hasta el final de los tiempos? Las experiencias cercanas a la muerte indican que hay conciencia después del fallecimiento, o son simplemente efectos del cerebro en sus últimos momentos de actividad. Empecemos por la definición de alma en diferentes corrientes filosóficas y teológicas. El concepto de alma varía dependiendo de la tradición filosófica o religiosa que lo defina. En términos generales, el alma se entiende como la esencia inmaterial del ser humano, aquello que lo hace consciente, con identidad y, en muchas creencias, capaz de existir después de la muerte. Filosofía clásica y el alma. Los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, tuvieron una influencia significativa en la manera en que se percibe el alma. Platón consideraba el alma como inmortal y separada del cuerpo. Para él, el cuerpo era una prisión y el alma debía liberarse mediante la sabiduría y la virtud para alcanzar su verdadera naturaleza. Aristóteles veía el alma como el principio vital del ser humano, pero ligada al cuerpo. Según él, el alma tenía diferentes niveles, desde la más básica, vegetativa en las plantas, hasta la racional en los seres humanos. Diferencia entre cuerpo, alma y espíritu según la Biblia. La Biblia hace distinciones entre cuerpo, alma y espíritu, lo que ha generado debate sobre su relación y función en la existencia humana. El cuerpo, gr. Soma, et. Basar. Es la parte física del ser humano. Es temporal y sujeto a la muerte. Según Génesis 2:7, el ser humano fue formado del polvo de la tierra y recibió el aliento de vida. Pablo, en 1 Corintios 15, habla de la resurrección del cuerpo como parte de la esperanza futura. El alma,
Gr. Saiki, ed. Nepes. Se refiere al ser viviente, su identidad y emociones. Algunos versículos indican que el alma muere, Ezequiel 18:4, y no es inmortal por sí misma. En otras ocasiones, se menciona la salvación del alma, lo que genera interpretaciones sobre su permanencia más allá de la muerte. El espíritu, Gr. Pneuma, ed. Ruach. Se asocia con la vida y el aliento dado por el Creador. Uno de los temas más debatidos a lo largo de la historia humana es el destino del alma después de la muerte. Este misterio ha generado incontables preguntas, teorías y creencias que han influido en la espiritualidad, la filosofía y hasta en la forma en que las personas enfrentan la vida y la muerte. ¿Pero qué sucede realmente después de nuestro último aliento? ¿El alma es inmortal y continúa su existencia en otro plano, o entra en un estado de sueño hasta un momento determinado en el futuro? Este debate no solo ha sido objeto de estudios teológicos, sino que también ha sido abordado por la filosofía, la literatura y hasta la ciencia moderna. ¿Existen pruebas de la inmortalidad del alma? ¿O las evidencias apuntan a un sueño hasta el final de los tiempos? Las experiencias cercanas a la muerte indican que hay conciencia después del fallecimiento, o son simplemente efectos del cerebro en sus últimos momentos de actividad. Empecemos por la definición de alma en diferentes corrientes filosóficas y teológicas. El concepto de alma varía dependiendo de la tradición filosófica o religiosa que lo defina. En términos generales, el alma se entiende como la esencia inmaterial del ser humano, aquello que lo hace consciente, con identidad y, en muchas creencias, capaz de existir después de la muerte. Filosofía clásica y el alma. Los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, tuvieron una influencia significativa en la manera en que se percibe el alma. Platón consideraba el alma como inmortal y separada del cuerpo. Para él, el cuerpo era una prisión y el alma debía liberarse mediante la sabiduría y la virtud para alcanzar su verdadera naturaleza. Aristóteles veía el alma como el principio vital del ser humano, pero ligada al cuerpo. Según él, el alma tenía diferentes niveles, desde la más básica, vegetativa en las plantas, hasta la racional en los seres humanos. Diferencia entre cuerpo, alma y espíritu según la Biblia. La Biblia hace distinciones entre cuerpo, alma y espíritu, lo que ha generado debate sobre su relación y función en la existencia humana. El cuerpo, Gr. Soma, ed. Basar. Es la parte física del ser humano. Es temporal y sujeto a la muerte. Según Génesis 2:7, el ser humano fue formado del polvo de la tierra y recibió el aliento de vida. Pablo, en 1 Corintios 15, habla de la resurrección del cuerpo como parte de la esperanza futura. El alma, Gr. Saiki, ed. Nepes. Se refiere al ser viviente, su identidad y emociones. Algunos versículos indican que el alma muere, Ezequiel 18:4, y no es inmortal por sí misma. En otras ocasiones, se menciona la salvación del alma, lo que genera interpretaciones sobre su permanencia más allá de la muerte. El espíritu, Gr. Pneuma, ed. Ruach. Se asocia con la vida y el aliento dado por el Creador. Eclesiastés 9, 5-6. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este versículo sugiere que los fallecidos no tienen conocimiento de lo que ocurre en la tierra y que han cesado todas sus emociones y actividades. Salmo 146, 4. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Aquí se refuerza la idea de que no haya actividad consciente después de la muerte. Juan 11, 11-14. Jesús mismo utilizó la metáfora del sueño para referirse a la muerte de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Cuando los discípulos no entendieron que se refería a la muerte, Jesús aclaró: Lázaro ha muerto. Este pasaje es fundamental para la doctrina del sueño de los muertos, ya que muestra que Jesús utilizó la palabra dormir como sinónimo de fallecimiento. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Este versículo refuerza la idea de que los muertos duermen hasta la resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 13-15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este pasaje, el apóstol Pablo explica que aquellos que han fallecido serán despertados en la venida del Salvador. ¿Qué pasa con el juicio final? Si el sueño de los muertos es cierto, surge una pregunta importante: ¿qué sucede con el juicio? Según esta doctrina, el juicio final aún no ha ocurrido y solo tendrá lugar después de la resurrección. Para quienes creen que el alma sigue consciente después de la muerte, el juicio es inmediato y cada persona recibe su destino en el mismo momento en que fallece. Sin embargo, la perspectiva del sueño sostiene que las personas simplemente duermen hasta que llegue el tiempo señalado para el juicio. Esta interpretación coincide con la enseñanza de que la resurrección será el evento en el que cada persona reciba su destino final y que el juicio no ocurre antes de este acontecimiento. ¿Es literal o simbólico? Un punto de debate dentro de esta doctrina es si el sueño debe tomarse de manera literal o simbólica. Interpretación literal sostiene que los fallecidos están en un estado de inconsciencia real y no experimentan nada hasta el día de la resurrección. Interpretación simbólica argumenta que el sueño es una forma de expresar que la muerte es una pausa en el tiempo, pero que el alma podría seguir consciente en otro estado. En cualquier caso, lo que ambas perspectivas tienen en común es que la resurrección es el evento clave que determinará el destino final de las personas. Desde la perspectiva cristiana, la esperanza no radica simplemente en la inmortalidad del alma, sino en la promesa de la restauración de la humanidad. El mensaje principal en muchas doctrinas es que la vida tiene sentido no solo en el presente, sino en la eternidad. En este sentido, la fe en una nueva vida es una invitación a vivir con propósito, responsabilidad y amor. Si la muerte no es el final, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos en la tierra? Esta pregunta lleva a la reflexión sobre la importancia de vivir de acuerdo con valores que trascienden lo material. La enseñanza de que habrá un juicio y una restauración de todas las cosas es un llamado a la integridad y a la fe. ¿Estamos poniendo tradiciones y reglas por encima del amor y la compasión hacia los demás? No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. ¿Existe un pecado tan grave que ni siquiera Dios lo perdona? ¿Te has preguntado alguna vez si podrías haberlo cometido sin darte cuenta? Tal vez has escuchado sobre él o incluso has sentido temor de que sea parte de tu vida. Pero, ¿qué significa realmente este pecado y cómo podemos estar seguros de nuestra relación con Dios? Este tema no es algo que inventaron los cristianos modernos, de hecho, fue Jesús mismo quien habló sobre este pecado en los Evangelios. En Mateo 12, él menciona algo sorprendente, que todo pecado puede ser perdonado, excepto uno. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué pasa si ya lo cometí? ¿Es demasiado tarde para mí? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado imperdonable? El tema del pecado imperdonable es uno de los más profundos y misteriosos en la Biblia. Para comprenderlo mejor, es importante analizar cuidadosamente lo que las Escrituras dicen sobre este asunto, incluyendo los contextos históricos, teológicos y prácticos. Vamos a explorarlo paso a paso. 1. Pasajes clave, las palabras de Jesús. La mención más clara del pecado imperdonable proviene directamente de las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Los pasajes principales son Mateo 12, 31-32. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 28-30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y todas las blasfemias con que blasfemaren, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, nunca tendrá perdón, sino que será reo de juicio eterno, porque decían, tiene espíritu inmundo. Lucas 12:10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará.
Estos versículos establecen claramente que existe un tipo de pecado que no será perdonado, específicamente relacionado con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa esto exactamente? 2. Contexto histórico y cultural. Para entender mejor estas declaraciones, es crucial considerar el contexto en el que Jesús hablaba. El conflicto con los líderes religiosos. En Mateo 12, algunos líderes religiosos acusaron a Jesús de estar poseído por Satanás y atribuyeron su poder milagroso, obra del Espíritu Santo, a fuerzas opuestas a Dios. Esta acusación era especialmente grave porque negaban deliberadamente la evidencia clara de la obra divina en Jesús. Jesús respondió señalando que atribuir su obra al maligno era un rechazo absoluto de la verdad revelada por Dios. Este rechazo intencional y persistente es lo que él llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. La diferencia entre ignorancia y rechazo consciente. En el tiempo de Jesús, muchos no entendían plenamente quién era él, pero aquellos que lo acusaron de tener un espíritu inmundo estaban rechazando deliberadamente la verdad que ya conocían. Esto subraya que el pecado imperdonable no es un error accidental, sino un acto de voluntad opuesta a Dios. 3. Definición bíblica del pecado imperdonable. Basándonos en estos pasajes y su contexto, podemos definir el pecado imperdonable como un rechazo persistente y deliberado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8. Rechazar su obra de manera consciente y repetida implica cerrar completamente el corazón a la gracia de Dios. Atribuir la obra de Dios al maligno. Negar intencionalmente que algo bueno provenga de Dios y atribuirlo a fuerzas opuestas es un acto extremadamente serio. Esto representa un endurecimiento total del corazón hacia la verdad divina. Un estado de apostasía permanente. Algunos teólogos sugieren que este pecado no es un acto puntual, sino un proceso continuo de rechazo a la verdad, incluso después de haberla conocido plenamente. Es un estado de completa separación de Dios. Aunque el tema puede generar preocupación, es importante destacar varios puntos clave para evitar malentendidos. No es un error accidental o ignorante. La Biblia enfatiza que Dios es misericordioso y desea perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Si alguien teme haber cometido este pecado, eso demuestra que aún tienen sensibilidad espiritual y desean reconciliarse con Dios, lo cual es una señal positiva. Diferencia entre el Hijo del Hombre y el Espíritu Santo. Jesús menciona específicamente que hablar contra él, el Hijo del Hombre, puede ser perdonado, pero no así contra el Espíritu Santo. Esto sugiere que rechazar la obra del Espíritu Santo es más grave porque implica negar la fuente misma de la convicción y el poder divino. La gracia de Dios siempre está disponible. Aunque el pecado imperdonable existe, la Biblia también nos recuerda que Dios es paciente y quiere que todos se arrepientan, 2 Pedro 3:9. Nunca debemos asumir que alguien ha cruzado un punto de no retorno sin evidencia clara. ¿Puedes cometer el pecado imperdonable sin darte cuenta? Muchas personas se preocupan por si han cometido el pecado imperdonable, especialmente después de escuchar enseñanzas o interpretaciones confusas sobre este tema. Es natural sentir miedo cuando no entendemos algo completamente. Sin embargo, la Biblia nos ofrece suficiente claridad para abordar esta cuestión con paz y seguridad. ¿El temor más común? Algunas personas piensan, ¿y si cometí este pecado en el pasado sin darme cuenta? ¿Estoy condenado para siempre? Otros temen que sus errores pasados, como rechazar a Dios o actuar en contra de su voluntad, los hayan llevado a cruzar una línea que no pueden revertir. La buena noticia es que la Biblia nos da pistas claras para entender qué es el pecado imperdonable y cómo podemos estar seguros de nuestra relación con Dios. Para cometer este pecado, una persona debe tener plena conciencia de lo que está haciendo y decidir rechazar deliberadamente al Espíritu Santo. Si alguien teme haber cometido este pecado, eso en sí mismo es una señal de que probablemente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable implica un rechazo absoluto de Dios, sin arrepentimiento ni deseo de reconciliación. Ejemplo. Imagina a alguien que siente remordimiento por sus acciones pasadas y busca acercarse a Dios en oración. Esa persona demuestra sensibilidad hacia el Espíritu Santo, lo cual indica que no ha cometido este pecado. En contraste,
Una persona que comete el pecado imperdonable no tendría interés en buscar a Dios ni en pedir perdón, porque su corazón estaría completamente endurecido. Diferencias entre el pecado imperdonable y otros pecados. Es importante distinguir el pecado imperdonable de otros tipos de pecados que pueden causar culpa o temor. Pecados comunes. Todos cometemos errores, caemos en tentaciones o incluso nos alejamos temporalmente de Dios. Estos pecados son perdonados cuando nos arrepentimos sinceramente, 1 Juan 1:9. Ejemplo, mentir, robar o incluso dudar de la fe no son equivalentes al pecado imperdonable. Dureza de corazón. La Biblia advierte sobre el peligro de endurecer nuestro corazón, Hebreos 3:13. Esto ocurre cuando ignoramos repetidamente la voz del Espíritu Santo y elegimos vivir alejados de Dios. Sin embargo, incluso en esos casos, Dios sigue buscando restaurarnos si hay un ápice de arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Puede alguien arrepentirse después de cometer el pecado imperdonable? Esta pregunta surge porque algunas personas interpretan que el pecado imperdonable es un punto de no retorno más allá del cual ya no hay posibilidad de salvación. La Biblia no ofrece un proceso específico para arrepentirse del pecado imperdonable porque, por definición, implica un endurecimiento total del corazón hacia Dios. Sin embargo, esto no significa que todos los actos de rebeldía o apostasía sean irreversibles. Ejemplo, en Lucas 15, 11-32, la parábola del hijo pródigo, vemos cómo Dios siempre está dispuesto a recibir a quienes regresan a Él, sin importar cuán lejos se hayan alejado. 1 Juan 1:9 afirma, si confesamos nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si alguien siente que ha estado alejándose de Dios o rechazando su obra, el primer paso es reconocerlo y buscar reconciliación. Dios siempre está listo para restaurar a quienes se acercan a Él con sinceridad. No te enfoques en etiquetar tus acciones pasadas como imperdonables. En lugar de eso, enfócate en tu relación actual con Dios y en cómo puedes fortalecerla. ¿El pecado imperdonable puede afectar a creyentes? Algunas personas se preguntan si un creyente genuino puede caer en este pecado, especialmente si enfrenta momentos de duda o apostasía. Un verdadero creyente, guiado por el Espíritu Santo, no cometerá este pecado porque su corazón está abierto a Dios y a su verdad. La Biblia describe al Espíritu Santo como un sello de garantía de nuestra salvación, Efesios 1, 13-14. Ejemplo, en 1 Juan 2:19, se menciona que aquellos que abandonan la fe nunca fueron realmente parte del cuerpo de Cristo. Esto sugiere que los creyentes auténticos tienen un vínculo permanente con Dios que los protege de este tipo de endurecimiento extremo. Filipenses 1:6 asegura, estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si eres un creyente comprometido con seguir a Cristo, puedes tener la seguridad de que el Espíritu Santo está obrando en ti para mantenerte firme en la fe. Si experimentas dudas o tentaciones, busca apoyo en la comunidad cristiana y mantente conectado con Dios a través de la oración y la palabra. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. ¿Alguna vez te has preguntado si el bautismo es realmente necesario para tener una relación con Dios? ¿O si alguien que nunca fue bautizado puede estar seguro de su lugar en el cielo? Imagina esto por un momento, una persona vive toda su vida amando a Dios, ayudando a los demás, compartiendo su fe, pero nunca tiene la oportunidad de ser bautizada. Tal vez porque vivió en un lugar donde no había iglesia cerca, o tal vez porque falleció antes de hacerlo. ¿Eso significa que esa persona está perdida? ¿O hay algo más profundo que debemos entender sobre lo que la Biblia enseña? Este es uno de esos temas que parece dividir opiniones, pero aquí estamos para explorarlo juntos desde las Escrituras, sin juzgar ni imponer ideas. Quiero que al final de este video, tengas claridad sobre lo que la Biblia realmente dice y cómo aplicar esta verdad en tu propia vida. ¿Sabías que algunos creen que el bautismo es absolutamente indispensable para la salvación, mientras que otros dicen que es simplemente un acto simbólico que no afecta nuestra relación con Dios? Ambos grupos usan versículos bíblicos para respaldar sus puntos de vista, y hoy vamos a analizarlos cuidadosamente. También vamos a descubrir cosas que pocos saben sobre el bautismo, como su significado original en el contexto histórico y por qué fue tan importante para los primeros cristianos.
El bautismo en la Biblia, lo básico que todos deberían saber. El bautismo es uno de los temas más importantes y fundamentales en la fe cristiana. Es un acto simbólico profundamente arraigado en las Escrituras, pero también es un tema que genera muchas preguntas. Para entenderlo mejor, exploremos su significado, sus raíces bíblicas y cómo se practicaba en los tiempos del Nuevo Testamento. 1. ¿Qué es el bautismo? Una definición simple. El bautismo es un acto público que simboliza la identificación personal con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es una declaración visible de lo que ha ocurrido internamente en la vida de una persona al aceptar a Jesús como Salvador. Según Romanos 6, 3-4, el bautismo representa morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en novedad de vida. 2. La instrucción de Jesús sobre el bautismo. Antes de ascender al cielo, Jesús dejó una clara instrucción sobre el bautismo en Mateo 28, 19-20, conocida como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí vemos que el bautismo forma parte integral del proceso de hacer discípulos. No es opcional ni secundario, es un paso fundamental en la vida de un creyente. ¿Es el bautismo necesario para la salvación? ¿Qué pasa si alguien es bautizado de niño? ¿Es válido ese bautismo? Muchas tradiciones cristianas practican el bautismo infantil, especialmente en iglesias católicas, ortodoxas y algunas protestantes reformadas. El argumento principal es que el bautismo es un signo del pacto de Dios con su pueblo, similar a la circuncisión en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el bautismo está asociado con la fe personal y la decisión consciente de seguir a Cristo, Hechos 2:41, 8, 36-38. Esto sugiere que el bautismo es un acto que requiere comprensión y compromiso por parte del individuo. Sin embargo, algunas denominaciones argumentan que el bautismo infantil es una bendición espiritual y un símbolo de inclusión en la comunidad de fe, aunque no asegura salvación. El tema del bautismo y su relación con la salvación ha sido objeto de debate durante siglos dentro del cristianismo. Algunas personas creen que el bautismo es un requisito indispensable para recibir la salvación, mientras que otras consideran que es un acto simbólico que refleja la fe ya existente. Vamos a explorar ambas perspectivas, basándonos en las Escrituras y analizando los argumentos de cada lado. Para aquellos que creen que el bautismo debe ser un acto consciente, muchos optan por un bautismo de profesión de fe al llegar a la edad de discernimiento. Esto no significa que el bautismo infantil sea inválido, sino que puede verse como un primer paso en la vida espiritual, complementado más tarde por una decisión personal. Si tienes dudas sobre tu bautismo infantil, ora y consulta con líderes espirituales para discernir si sientes la necesidad de ser bautizado nuevamente como testimonio público de tu fe adulta. ¿Es válido el bautismo si no es por inmersión? Algunas iglesias insisten en que el bautismo debe realizarse por inmersión total, sumergir completamente al candidato en agua, mientras que otras aceptan la aspersión, rociar agua, o la efusión, derramar agua sobre la cabeza. La palabra griega baptizo, de donde proviene bautizar, originalmente significaba sumergir o mojar. Esto ha llevado a muchas personas a argumentar que la inmersión es la forma más fiel al significado original del bautismo. Ejemplos bíblicos: Filipos 3:23 menciona que Felipe y el eunuco etíope bajaron al agua para el bautismo, lo que sugiere inmersión. Sin embargo, Hechos 10:47-48 describe a Pedro ordenando que los creyentes sean bautizados sin especificar el método, lo que deja espacio para interpretaciones. Lo más importante no es el método, sino el corazón detrás del acto. Tanto la inmersión como la aspersión pueden simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo si se realizan con fe genuina. Si sientes que el método importa para tu conciencia, busca una iglesia que practique el estilo que consideras más significativo para ti. ¿Qué pasa si alguien ya fue bautizado en otra iglesia? ¿Debe hacerlo de nuevo?
Algunas personas que cambian de denominación o redescubren su fe se preguntan si deben ser bautizadas nuevamente para validar su compromiso con Cristo. La Biblia enfatiza que somos unidos a Cristo mediante la fe, no por rituales repetidos, Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Esto sugiere que el bautismo es un acto único que no necesita repetirse. Sin embargo, si sientes que tu primer bautismo no reflejó una decisión consciente de seguir a Jesús, por ejemplo, si ocurrió en la infancia sin tu entendimiento, un bautismo posterior puede ser una forma poderosa de reafirmar tu fe. Consulta con líderes espirituales para evaluar si tu bautismo previo cumplió con los principios bíblicos. Si decides ser bautizado nuevamente, hazlo como un acto de devoción y no como una obligación legalista. Recuerda que Dios valora tu corazón más que el ritual en sí. Lo importante es que vivas en comunión con Él. ¿Qué pasa si alguien cree en Jesús pero nunca tiene la oportunidad de ser bautizado? Esta pregunta surge cuando alguien enfrenta barreras como enfermedad, persecución o falta de acceso a una comunidad cristiana. La historia del ladrón en la cruz, Lucas 23, 42-43, es un ejemplo claro de que la salvación depende de la fe en Cristo, no de obras ni rituales. Jesús le dijo al ladrón, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», sin mencionar el bautismo. Sin embargo, el bautismo es un mandato de Jesús, Mateo 28:19, y quienes tienen la oportunidad deben obedecerlo como un acto de amor y gratitud. Si alguien no puede ser bautizado debido a circunstancias fuera de su control, no hay razón para temer que esto afecte su relación con Dios. La fe en Cristo es suficiente para la salvación. Si tienes la oportunidad de ser bautizado, aprovecha este privilegio como una forma de honrar a Dios y declarar públicamente tu fe. ¿Por qué hay tantas opiniones diferentes sobre el bautismo? Las diferencias surgen debido a interpretaciones variadas de ciertos pasajes bíblicos y a prácticas históricas dentro de distintas tradiciones cristianas. La Biblia no ofrece instrucciones exhaustivas sobre cada detalle del bautismo, lo que permite múltiples interpretaciones. Por ejemplo, algunos ven Hechos 2:38, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, para perdón de vuestros pecados», como evidencia de que el bautismo es necesario para la salvación. Mientras que otros señalan Efesios 2:8-9, «Por gracia sois salvos, no por obras», para enfatizar que la salvación es solo por fe. Estas diferencias reflejan la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, pero también subrayan la importancia de centrarnos en lo esencial, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. En lugar de enfocarse en disputas doctrinales, los creyentes deben priorizar la unidad en Cristo, Juan 17:21. Podemos aprender unos de otros y respetar nuestras diferencias mientras permanecemos firmes en la verdad central del Evangelio. Si tienes dudas sobre una interpretación específica, estudia la Biblia orando y busca sabiduría a través de líderes espirituales confiables. ¿Puede alguien ser salvo sin saber nada del bautismo? Esta pregunta surge cuando pensamos en personas que viven en lugares donde el Evangelio no ha llegado o en culturas donde el concepto de bautismo es desconocido. Romanos 10:14 dice, «¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído?». Esto sugiere que el conocimiento de Cristo es esencial para la salvación. Sin embargo, Romanos 2:14-15 indica que incluso aquellos que no tienen acceso directo a la ley escrita pueden ser guiados por la ley moral escrita en sus corazones. Dios es justo y misericordioso. Si alguien sinceramente busca a Dios según la luz que tiene, Él se revelará a ellos de alguna manera. No tenemos todas las respuestas sobre cómo Dios obra en situaciones únicas, pero podemos confiar en su justicia y amor. Lo que sí sabemos es que debemos compartir el Evangelio con quienes aún no lo conocen, para que tengan la oportunidad de escuchar y responder. En lugar de preocuparte por casos hipotéticos, enfócate en ser un mensajero fiel del Evangelio en tu propio entorno. 1. Perspectiva 1. El bautismo es necesario para la salvación. Esta postura sostiene que el bautismo no es simplemente un símbolo, sino un acto esencial para recibir la salvación. Aquí están los principales argumentos bíblicos y reflexiones que apoyan esta visión. Hechos 2:38, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados». Este versículo parece vincular claramente el bautismo con el perdón de pecados. Para algunos, esto implica que el bautismo es una condición necesaria para experimentar la salvación.
Reflexión: Pedro estaba hablando a una multitud que acababa de escuchar el mensaje del Evangelio. Su instrucción inmediata fue arrepentirse y ser bautizados, lo que sugiere que ambos actos son fundamentales en la vida de un creyente. 1 Pedro 3:21, el bautismo ahora nos salva. Este pasaje es quizás el más directo al afirmar que el bautismo tiene un papel en la salvación. Sin embargo, es importante notar que el texto aclara que no se trata de la limpieza física del agua, sino de la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Reflexión: esto podría interpretarse como que el bautismo es un acto de fe que refleja una decisión interna de confiar en Dios. La práctica apostólica temprana. En Hechos 8, 36-38, el eunuco etíope fue bautizado inmediatamente después de creer en Jesús. Este patrón de bautismo inmediato tras la conversión se repite varias veces en el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 9:18, cuando Pablo fue bautizado después de su encuentro con Cristo. Reflexión: para muchos, este patrón sugiere que el bautismo era visto como parte integral del proceso de salvación en la iglesia primitiva. Una señal de compromiso público. Ser bautizado es una forma visible de declarar públicamente la fe en Cristo. Algunos creen que, al igual que la circuncisión era un signo físico del pacto en el Antiguo Testamento, el bautismo es el signo del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Reflexión: si alguien rechaza el bautismo, podría interpretarse como una falta de disposición a cumplir con el mandato de Jesús en Mateo 28:19, haced discípulos, bautizándolos. 2. Perspectiva 2. El bautismo no es necesario para la salvación. Por otro lado, muchas personas creen que el bautismo no es un requisito para la salvación, sino un acto de obediencia que fluye de una fe genuina. Aquí están los principales argumentos bíblicos y reflexiones que apoyan esta visión. Efesios 2, 8-9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Este versículo enfatiza que la salvación es un regalo gratuito de Dios recibido por fe, no algo que dependa de nuestras acciones, incluyendo el bautismo. Reflexión: si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces podríamos decir que nuestra salvación depende de nuestras propias obras, lo cual contradice el principio de la gracia divina. Juan 3:16, todo aquel que cree en él no perecerá, mas tendrá vida eterna. Este famoso versículo establece que la salvación depende exclusivamente de creer en Jesús, sin mencionar ningún requisito adicional como el bautismo. Reflexión: si la Biblia dice que quien cree en Jesús tiene vida eterna, entonces parece que la fe sola es suficiente para recibir la salvación. El ejemplo del ladrón en la cruz, Lucas 23, 42-43. Jesús prometió al ladrón crucificado junto a él: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo la oportunidad de ser bautizado, pero aún así fue aceptado por Dios. Reflexión: este ejemplo demuestra que la salvación puede darse incluso sin el bautismo, siempre que haya una fe genuina en Cristo. El bautismo como acto de obediencia, no como requisito. Muchos creen que el bautismo es importante como un acto de obediencia a Jesús, pero no como un requisito para la salvación. Romanos 6, 3-4 describe el bautismo como una representación simbólica de nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Reflexión: así como una ceremonia de matrimonio no hace que dos personas sean casadas, sino que representa un compromiso ya existente, el bautismo es una celebración pública de la fe que ya hemos depositado en Cristo. El bautismo en el libro de Hechos, ejemplos prácticos. El libro de Hechos nos muestra cómo los primeros cristianos entendieron y practicaron el bautismo. Algunos ejemplos clave incluyen: Hechos 2:38, después del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, la multitud preguntó: ¿qué debemos hacer? Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que el arrepentimiento y el bautismo están estrechamente relacionados con el perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo. Hechos 8, 26-38, la historia del eunuco etíope es otro ejemplo claro. Felipe predicó a Jesús mientras viajaban juntos, y cuando pasaron por un lugar con agua, el eunuco preguntó: ¿qué impide que sea bautizado?
Entonces descendieron al agua y Felipe lo bautizó inmediatamente. Esto demuestra que el bautismo era una respuesta natural y rápida tras la conversión. Hechos 16, 30-33, cuando el carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Luego, esa misma noche, el carcelero y toda su familia fueron bautizados. Esto muestra que el bautismo era una expresión pública de la fe recién encontrada. Estos ejemplos revelan que el bautismo era visto como un paso esencial después de creer en Jesús. El significado profundo del bautismo. El bautismo tiene varios niveles de significado que lo hacen mucho más que un simple ritual. Identificación con Cristo. Al ser sumergidos en el agua, estamos declarando públicamente que nuestra vieja vida ha terminado y que ahora somos nuevos en Cristo. Romanos 6:4. Limpieza espiritual. Aunque el agua no tiene poder para limpiar el pecado, simboliza la purificación interior que ocurre cuando recibimos el perdón mediante la fe en Jesús. Unión con la comunidad de fe. El bautismo también marca el ingreso oficial a la familia de Dios, la Iglesia. Es un acto que une a los creyentes bajo un mismo propósito y compromiso. El bautismo es uno de los temas más discutidos dentro del cristianismo, pero hay aspectos fascinantes y poco conocidos que pueden ayudarnos a entender mejor su significado y propósito. Aquí te comparto algunas verdades sorprendentes que quizás no sepas. 1. El bautismo no es solo un ritual religioso, es un acto profundo de identificación con Cristo. Muchas personas ven el bautismo como un simple rito o tradición, pero en realidad tiene un significado mucho más profundo. Según la Biblia, el bautismo simboliza nuestra identificación personal con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6, 3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo en la muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Aplicación práctica. Cuando alguien es bautizado, está declarando públicamente que ha decidido dejar atrás su antigua vida, muerte, y comenzar una nueva vida en Cristo, resurrección. No es solo un acto físico, sino un compromiso espiritual. Curiosidad histórica. En el primer siglo, el bautismo era visto como un acto tan importante que se realizaba inmediatamente después de la conversión. Por ejemplo, en Hechos 8, 36-38, el eunuco etíope pidió ser bautizado tan pronto como creyó en Jesús. 2. La diferencia entre bautismo y circuncisión, un cambio de pacto. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era el signo físico del pacto entre Dios e Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el bautismo reemplaza ese símbolo como una expresión de fe en Cristo. Colosenses 2, 11-12, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión de Cristo, enterrados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. Reflexión clave. Mientras que la circuncisión era un acto físico realizado en los hombres desde niños, el bautismo es un acto espiritual que involucra tanto a hombres como mujeres y requiere una decisión consciente basada en la fe. Curiosidad. Algunos estudiosos sugieren que el bautismo fue instituido por Jesús como una forma de incluir a todas las naciones en el pacto, sin distinción de género ni etnia. 3. El bautismo en el primer siglo, un testimonio público de transformación. En los tiempos bíblicos, el bautismo no era algo privado ni ceremonial, era un acto público que declaraba abiertamente la fe en Cristo. Esto era especialmente significativo en contextos donde seguir a Jesús podía llevar a persecución o rechazo social. Hechos 2:41. Después de la predicación de Pedro en Pentecostés, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron unas 3,000 personas. Aplicación práctica. En ese tiempo, ser bautizado era como levantar la mano diciendo, soy seguidor de Jesús. Hoy en día, aunque vivimos en un contexto diferente, el bautismo sigue siendo una declaración pública de nuestra fe. Curiosidad histórica. Muchos primeros cristianos eran bautizados en ríos o lagos porque el agua abundante simbolizaba purificación completa. Esto también facilitaba la inmersión total, que era el método preferido. 4. El debate sobre la inmersión,
aspersión y derramamiento, ¿qué dice la Biblia? Aunque muchas denominaciones cristianas practican el bautismo de diferentes maneras, inmersión, aspersión o derramamiento, hay detalles interesantes en la Biblia que pueden ayudarnos a entender este tema. Inmersión total. La palabra griega para bautizar es baptizo, que significa sumergir o mojar completamente. Esto sugiere que la inmersión total era la práctica original. Ejemplo, en Hechos 8, 38-39, el eunuco etíope y Felipe bajaron al agua, y luego salieron del agua, lo que implica inmersión. Aspersión o derramamiento. Aunque la inmersión parece ser el modelo bíblico predominante, algunos argumentan que el Espíritu Santo también puede ser representado como derramado sobre los creyentes, Hechos 2, 17-18. Esto ha llevado a prácticas alternativas en ciertas tradiciones. Reflexión clave: lo más importante no es el método, sino el corazón detrás del acto. Si alguien es bautizado con sinceridad y fe, eso es lo que realmente cuenta ante Dios. 5. El bautismo infantil vs el bautismo de creyentes, una división histórica. Una de las controversias más antiguas dentro del cristianismo es si los bebés deben ser bautizados o si el bautismo debe reservarse para aquellos que han tomado una decisión consciente de seguir a Cristo. Bautismo infantil. Practicado principalmente en iglesias católicas y algunas protestantes, el bautismo infantil se basa en la idea de incorporar al niño al pacto de gracia desde una edad temprana. Curiosidad: esta práctica surgió en la iglesia primitiva como una forma de proteger a los niños de influencias paganas en un mundo hostil. Bautismo de creyentes. Practicado principalmente en iglesias bautistas y evangélicas, el bautismo de creyentes se basa en la convicción de que el bautismo debe ser un acto voluntario tras la conversión personal. Versículo clave: Marcos 16:16 menciona: el que crea y sea bautizado será salvo. Esto enfatiza la importancia de la fe antes del bautismo. Reflexión clave: ambas prácticas tienen raíces históricas y teológicas profundas. Lo importante es recordar que el bautismo, sea infantil o de creyentes, debe ser un acto de amor y devoción hacia Dios. 6. El bautismo no garantiza la salvación, pero refleja la fe. Uno de los malentendidos más comunes sobre el bautismo es que garantiza automáticamente la salvación. Sin embargo, la Biblia deja claro que la salvación proviene de la fe en Cristo, no de obras ni rituales. Efesios 2, 8-9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Curiosidad: en Lucas 23, 42-43, el ladrón en la cruz fue salvado sin ser bautizado, lo que demuestra que la fe es lo que cuenta ante Dios. Aplicación práctica: el bautismo es un paso de obediencia y un testimonio público de la fe, pero no es un billete de entrada al cielo. Lo que realmente importa es la relación personal con Cristo. Estas preguntas nos recuerdan que el bautismo es un tema complejo, pero también profundamente significativo. Aunque hay diferencias de interpretación, lo más importante es mantenernos centrados en la relación personal con Dios a través de Jesucristo. El bautismo, ya sea por inmersión, aspersión o efusión, es un acto hermoso de obediencia y testimonio público, pero nunca debe convertirse en una barrera para la fe. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Imagina un mundo perfecto, creado con amor, donde todo es armonía y abundancia. Ahora imagina que, en medio de ese paraíso, existe un árbol con un único propósito: ser una prueba de obediencia. Si el jardín del Edén era un mundo perfecto, ¿por qué había una prueba? ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal si sabía que podía llevar a la caída de la humanidad? ¿Era realmente necesario que existiera una opción para desobedecer? ¿Por qué permitir la tentación si el objetivo era que la humanidad viviera en armonía con su Creador? Estas preguntas han desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. La existencia del árbol parece representar una paradoja: si Dios deseaba una humanidad fiel, ¿por qué permitir una opción que pudiera alejarlos de su propósito? Para algunos, este árbol representa una prueba de obediencia; para otros, un símbolo del libre albedrío y la necesidad de elección en la vida humana. En este video, exploraremos respuestas que van más allá de lo evidente.
Descubriremos que este relato no solo explica el origen del pecado, sino que también nos enseña sobre la confianza, la responsabilidad y el amor que Dios tiene para la humanidad. Cuando se habla de perfección en el Edén, es importante definir qué se entiende por perfección. En el relato bíblico, Dios creó el mundo y lo declaró bueno en gran manera, Génesis 1:31. Esto sugiere que la creación cumplía su propósito divino, pero no significa que estuviera exenta de pruebas o desafíos. Un mundo sin opciones no sería realmente perfecto, sino un escenario donde los seres creados estarían programados para obedecer sin cuestionar. La verdadera perfección no es la ausencia de elección, sino la capacidad de elegir el bien libremente. Uno de los principios fundamentales en la relación entre Dios y la humanidad es el libre albedrío. Sin la capacidad de elegir, los seres humanos no podrían amar ni obedecer de manera genuina. El amor verdadero requiere libertad. Si Dios hubiera creado a Adán y Eva sin la capacidad de decidir, su obediencia no sería auténtica, sino el resultado de una imposición. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la opción de desobedecer. La existencia de esta prueba no significaba que Dios quería que el ser humano fallara, sino que le otorgaba la posibilidad de decidir su propio destino. El Edén no era un paraíso sin propósito, no se trataba solo de un lugar de deleite, sino de un espacio donde la humanidad podía aprender y crecer espiritualmente. Uno de los aspectos más enigmáticos del relato del Edén es la presencia de la serpiente. ¿Por qué Dios permitió que un ser que incitaba a la desobediencia estuviera en un mundo donde reinaba la armonía? A lo largo de la historia bíblica, muchas figuras enfrentaron pruebas antes de cumplir su propósito: Abraham, Moisés, Job, Jesús en el desierto. La presencia de la serpiente fue un medio para probar la fidelidad del ser humano. Aunque la serpiente tentó a Eva, ella y Adán tomaron la decisión de comer del fruto. Dios no impuso el error, sino que permitió que tuvieran la libertad de elegir. Sin la posibilidad de errar, no existiría el aprendizaje ni el desarrollo espiritual. ¿Era realmente perfecto el jardín del Edén si existía la posibilidad de caer? Si el jardín del Edén era un lugar perfecto, ¿cómo era posible que existiera una opción que llevara al sufrimiento y la separación de Dios? La existencia del árbol no disminuía la perfección del Edén, sino que la completaba al permitir la verdadera libertad. Dios no creó a la humanidad como seres terminados, sino con el potencial de desarrollarse. Para que este desarrollo fuera genuino, debía existir la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La prueba estaba ahí, pero la elección fue de Adán y Eva. La perfección no significaba que no hubiera decisiones que tomar, sino que existía la oportunidad de demostrar amor y obediencia voluntaria. ¿No habría sido mejor si Dios hubiera eliminado el árbol del conocimiento del bien y del mal? Esta es una de las preguntas más comunes cuando se analiza la historia del Edén. A primera vista, podría parecer que eliminar el árbol habría evitado la caída de la humanidad. Sin embargo, hay varios aspectos importantes a considerar. Si Dios hubiera eliminado el árbol, Adán y Eva no habrían tenido verdadera libertad para elegir. Su obediencia habría sido automática, no voluntaria. Esto habría limitado su capacidad de amar genuinamente a Dios, ya que el amor requiere elección. El árbol sirvió como un recordatorio de que Dios es el creador y establece los límites. Sin estos límites, Adán y Eva podrían haber asumido que todo estaba permitido, lo cual habría debilitado su relación con Él. Un mundo sin posibilidad de desobediencia no sería verdaderamente perfecto, ya que carecería de la oportunidad de demostrar confianza y fidelidad. ¿Fue justo que Adán y Eva enfrentaran consecuencias tan graves por un solo acto? Es comprensible que algunas personas cuestionen si las consecuencias de la caída fueron proporcionales al acto de desobediencia. Sin embargo, esta perspectiva puede cambiar al entender mejor el contexto bíblico. Comer del fruto no fue simplemente romper una regla, fue un acto de rechazo hacia Dios. Al elegir desobedecer, Adán y Eva declararon que preferían confiar en su propio juicio antes que en la sabiduría divina. La separación de Dios, muerte espiritual, es una consecuencia inevitable de apartarse de Él, quien es la fuente de vida. Las dificultades físicas y emocionales que enfrentamos hoy son reflejo de esa separación inicial. A pesar de la gravedad de sus acciones, Dios no abandonó a Adán y Eva.
Les ofreció protección, vestidos de pieles, prometió un redentor, Génesis 3:15, y les dio una oportunidad de restauración. ¿Qué pasaría si Adán y Eva nunca hubieran tomado del fruto? Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo habría sido la historia humana sin la caída. Aunque la Biblia no ofrece una respuesta explícita, podemos hacer algunas observaciones basadas en principios teológicos. Si Adán y Eva hubieran permanecido fieles, habrían disfrutado de una comunión ininterrumpida con Dios en el Edén. Esto habría significado vivir en un estado de perfección y armonía perpetua. Aunque no hubieran pecado, la posibilidad de desobediencia habría seguido existiendo. La presencia del árbol habría continuado siendo una prueba de fidelidad. Algunos teólogos sugieren que, aunque la caída no fuera inevitable, la gracia de Dios siempre estuvo preparada para intervenir en caso de necesidad. Esto refuerza la idea de que Dios tiene un propósito eterno que trasciende nuestras decisiones. ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva en un mundo perfecto? La presencia de Satanás en el jardín puede parecer contradictoria en un mundo originalmente bueno. Sin embargo, esta situación tiene explicaciones profundas. Así como Dios otorgó libre albedrío a los seres humanos, también lo hizo con los ángeles. Satanás, al rebelarse, ejerció su propia libertad, lo que llevó a su expulsión del cielo. Su entrada en el Edén fue parte de ese conflicto espiritual. La presencia de Satanás no invalida la perfección del jardín, más bien, pone a prueba la lealtad de Adán y Eva. La tentación no es creada por Dios, pero permite que las criaturas demuestren su carácter. Aunque la tentación introdujo el pecado, también abrió el camino para que Dios revelara su plan de salvación. La cruz de Cristo es la respuesta definitiva al mal introducido por Satanás. La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén no fue un error ni una trampa, sino una expresión del amor y sabiduría de Dios. En un mundo perfecto, la tentación sirvió como una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su confianza y dependencia de Dios. Sin la posibilidad de elegir, la obediencia no tiene valor. La existencia del árbol permitió a Adán y Eva ejercer su libre albedrío y decidir si querían seguir las instrucciones divinas o buscar autonomía. Las relaciones más profundas se construyen sobre la base de decisiones libres. Al colocar el árbol, Dios estableció un marco donde Adán y Eva podían amarlo voluntariamente, no por obligación. La tentación no es creada por Dios, sino que surge de la libertad otorgada. Esto demuestra que un mundo perfecto incluye la posibilidad de elección, lo cual es esencial para el crecimiento espiritual y la madurez. Aunque la caída introdujo el pecado en el mundo, la Biblia revela que Dios tenía un plan de restauración desde el principio. El árbol del conocimiento no fue un fin en sí mismo, sino parte de un panorama más amplio donde Dios trabajaba para traer redención a través de Cristo. Génesis 3:15, Dios anuncia que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta declaración profética apunta directamente a Jesús, quien vencería el pecado y la separación causados por la desobediencia en el Edén. Así como el árbol representó la caída de la humanidad, la cruz representa la restauración completa. Jesús, al morir en la cruz, abrió un camino para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y recuperar la comunión perdida en el Edén. La historia del árbol no termina en la caída, culmina en la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas opuestas. Apocalipsis 22:2 menciona un árbol de la vida en la nueva creación, simbolizando la restauración total de lo que se perdió. El árbol del conocimiento del bien y del mal también revela algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento humano después de la caída. Comer del fruto no solo introdujo el pecado, sino que cambió la forma en que los seres humanos perciben y experimentan el mundo. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en inocencia, sin experimentar el mal directamente. Después de comer del fruto, adquirieron una conciencia del mal y comenzaron a enfrentar sus consecuencias. Aunque el conocimiento del mal trajo dolor, también abrió la puerta para el crecimiento espiritual. A través de nuestras luchas, podemos aprender a depender más de Dios y desarrollar un carácter resiliente. Muchas innovaciones y avances humanos han sido impulsados por el deseo de superar las consecuencias del pecado, enfermedades, injusticias, etc. Sin embargo, este progreso debe estar alineado con los valores divinos para evitar mayores daños. El árbol no era inherentemente malo.
Aunque muchas personas asocian el árbol del conocimiento con algo negativo, en realidad no tenía un carácter intrínsecamente dañino. Era parte de la creación perfecta descrita en Génesis 1:31, donde Dios declaró que todo lo que había hecho era muy bueno. Lo que hizo que el árbol se convirtiera en un punto de conflicto fue la decisión humana de desobedecer la instrucción divina. En otras palabras, el problema no estaba en el árbol, sino en la acción de tomar su fruto sin permiso. Este detalle revela que el mal no es una sustancia o entidad independiente, sino una consecuencia de apartarse de los principios establecidos por Dios. En el jardín del Edén, había dos árboles destacados, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida, Génesis 2:9. Mientras que el primero simbolizaba la elección moral, el segundo representaba la provisión eterna de Dios. Después de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, fueron expulsados del jardín para evitar que también comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en un estado separado de Dios, Génesis 3. 22-24. Esto subraya que el propósito del árbol de la vida era restaurar la conexión plena con Dios, algo que se perdió tras la caída. Algunos estudiosos sugieren que el árbol de la vida reaparece simbólicamente en Apocalipsis 22:2, donde se describe como parte de la Nueva Jerusalén, indicando que la humanidad tendrá acceso nuevamente a la vida eterna en el futuro restaurado. ¿Qué tipo de árbol era? La Biblia no especifica qué clase de árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, algunos detalles nos permiten especular. En Génesis 3:7, después de comer del fruto, Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrirse. Esto ha llevado a algunos a pensar que podría haber sido una higuera, aunque esto no está confirmado en el texto. La tradición medieval popularizó la idea de que era un manzano, pero esta interpretación no tiene base bíblica directa. Lo importante no es el tipo de árbol, sino lo que representaba, la capacidad de elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. En hebreo, la frase conocimiento del bien y del mal implica más que simplemente saber lo que está bien o mal. Se refiere a experimentar personalmente estas realidades, tomando decisiones que afectan directamente la relación con Dios y los demás. Comer del fruto no solo significaba adquirir conocimiento intelectual, sino entrar en una experiencia autónoma de discernimiento moral, algo que antes solo pertenecía a Dios. En el Antiguo Testamento, la frase conocer el bien y el mal a veces se usa para describir madurez o sabiduría práctica, por ejemplo, en Deuteronomio 1:39. Donde se menciona que los niños pequeños aún no conocen el bien y el mal. La presencia del árbol en el jardín no fue un capricho divino, sino una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su lealtad y confianza en Dios. Al darles un mandamiento claro, no comerás de este árbol, Dios les ofreció una forma tangible de expresar su amor y obediencia. Esta prueba revela que una relación genuina con Dios incluye la libertad de elegir seguirlo o no. Algunos teólogos comparan el árbol del conocimiento con situaciones modernas donde enfrentamos decisiones morales. Cada elección que hacemos refleja si priorizamos nuestros deseos personales o seguimos los principios divinos. Algunos pueden preguntarse, ¿no hubiera sido mejor que Dios impidiera la caída desde el principio? Sin embargo, la existencia de la prueba tenía un propósito dentro del plan divino. La humanidad no fue creada para ser autómata, Dios deseaba que las personas lo buscaran por amor y convicción, no por obligación. Aunque la prueba resultó en la caída, también abrió la puerta para que la humanidad conociera la misericordia y el amor divino. A lo largo de la historia, la humanidad ha aprendido las consecuencias de sus decisiones, lo que fortalece su relación con lo divino. El árbol del conocimiento del bien y del mal no fue colocado en el jardín por casualidad ni como un obstáculo innecesario. Su presencia tiene un propósito profundo dentro del plan divino. Uno de los principios fundamentales de la creación es que Dios otorgó a Adán y Eva la capacidad de elegir. Esta libertad es esencial para establecer una relación genuina y amorosa con Él. Sin opciones significativas, el amor y la obediencia carecerían de valor. Dios no quería robots programados para obedecerlo, sino seres humanos que pudieran amarlo y confiar en Él voluntariamente. El árbol representaba esa oportunidad de demostrar confianza al seguir sus instrucciones. En un mundo lleno de abundancia y provisiones, solo había una prohibición clara: no comer del fruto de ese árbol.
Esto mostraba que la obediencia no era una carga imposible, sino una decisión sencilla que reflejaba lealtad a Dios. Algunos estudiosos sugieren que el árbol también simbolizaba la autoridad de Dios sobre la creación. Desobedecer esa única instrucción equivalía a rechazar su liderazgo. Dios estableció límites no como actos de control estricto, sino como formas de proteger a sus criaturas y mantener una relación saludable entre Él y la humanidad. Los límites divinos están diseñados para guiar a las personas hacia lo mejor para ellas. Comer del árbol hubiera llevado a Adán y Eva a adquirir experiencias que no estaban preparados para manejar. El árbol representaba el reconocimiento de que el conocimiento absoluto pertenece únicamente a Dios. Al intentar obtenerlo por su cuenta, Adán y Eva asumieron una posición que no les correspondía. Hoy en día, los límites establecidos por Dios, como los mandamientos, siguen siendo formas de cuidarnos y guiarnos hacia una vida plena. El árbol tenía un papel pedagógico importante en la historia de la creación. No solo era una prueba de obediencia, sino también una herramienta para enseñar verdades profundas sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. Dios sabía que Adán y Eva aprenderían más sobre sí mismos y sobre ellos mismos al enfrentarse a la posibilidad de desobedecer. La experiencia de tomar decisiones libres forma parte del proceso de madurez espiritual. El árbol también sirvió para enseñar que las decisiones tienen consecuencias. Al advertirles sobre la muerte espiritual, Dios les mostró claramente qué sucedería si optaban por apartarse de Él. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida. Esta idea de elección consciente ya estaba presente desde el principio. Adán y Eva fueron creados para ser colaboradores de Dios en el cuidado de su creación. El árbol formaba parte de su entorno perfecto, pero también les recordaba su responsabilidad de depender de Dios en todo momento. Al colocar el árbol en el jardín, Dios les enseñó que incluso en medio de la abundancia, debían buscar su dirección y sabiduría. Como administradores del jardín, Adán y Eva necesitaban comprender la diferencia entre el bien y el mal según los principios divinos. Sin embargo, esta comprensión debía venir de vivir en comunión con Dios, no de actuar independientemente de Él. Algunos estudiosos sugieren que el árbol también simboliza la invitación a participar en la justicia divina, siempre bajo la guía de Dios. La presencia del árbol en el jardín servía como un recordatorio tangible de quién era el Creador y quiénes eran las criaturas. Era un símbolo visible de la autoridad y bondad de Dios. Al rodearlos de abundancia y darles acceso a todo excepto un árbol, Dios les mostró que Él era la fuente de toda provisión y sabiduría. El árbol también ponía a prueba si Adán y Eva priorizarían su relación con Dios sobre cualquier otro deseo o curiosidad. Hoy en día, este principio sigue siendo relevante. Reconocer la soberanía de Dios implica confiar en su plan, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o tentaciones. El amor genuino requiere elección. Si Adán y Eva hubieran sido incapaces de desobedecer, su relación con Dios habría carecido de autenticidad. Dios no forzó a Adán y Eva a amarlo. Les dio la libertad de elegirlo, sabiendo que el amor verdadero surge de decisiones voluntarias. La presencia del árbol les ofreció la oportunidad de demostrar su fidelidad a Dios, no por obligación, sino por gratitud y amor. En nuestra vida diaria, enfrentamos decisiones que prueban nuestra fidelidad a Dios. Estas decisiones son oportunidades para fortalecer nuestra relación con Él. Una de las lecciones más claras que podemos extraer de la historia del árbol del conocimiento es que la desobediencia a Dios suele surgir cuando intentamos depender exclusivamente de nuestra propia sabiduría en lugar de confiar en su guía. En un mundo lleno de opciones y decisiones diarias, esta lección sigue siendo profundamente relevante. Antes de tomar decisiones importantes, pregúntate, ¿estoy buscando la dirección de Dios en esto? Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus senderos. Muchas veces enfrentamos presión social o cultural para adoptar ciertos comportamientos o estilos de vida que pueden parecer atractivos pero que no están alineados con los valores divinos. En esos momentos, recordemos que la verdadera plenitud viene de seguir su voluntad, no nuestras inclinaciones momentáneas.
El árbol del conocimiento del bien y del mal también nos enseña que los límites establecidos por Dios no son arbitrarios ni diseñados para limitarnos, sino para protegernos y guiarnos hacia lo mejor. En nuestra vida diaria, es fácil ver los mandamientos y principios divinos como obstáculos, especialmente cuando deseamos algo fuera de ellos. Sin embargo, estos límites están ahí para evitar consecuencias negativas y mantenernos en el camino correcto. Piensa en áreas donde sientes resistencia a obedecer principios divinos, por ejemplo, en relaciones, finanzas o decisiones éticas. ¿Qué beneficios podrías estar perdiendo al ignorar estas guías? Salmo 119, 9-10 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me aparte de tus mandamientos. La presencia del árbol en el jardín muestra que la tentación es parte de la experiencia humana, incluso en un entorno perfecto. Esto nos recuerda que enfrentar pruebas no significa que algo esté mal con nosotros, sino que es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y carácter. Ten un plan para lidiar con la tentación. Por ejemplo, orar, buscar apoyo de otros creyentes o alejarte de situaciones que te expongan a influencias negativas. Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir, pero también asumieron la responsabilidad de sus decisiones. Esta lección nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan no solo nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Antes de actuar, considera cómo tus decisiones impactarán a tu familia, amigos o comunidad. Efesios 5, 15-16 nos exhorta, sean cuidadosos en cómo viven, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad. Las redes sociales y la tecnología ofrecen muchas opciones, pero también pueden llevarnos a comportamientos impulsivos o egoístas. Reflexiona sobre cómo usas estas herramientas y si están alineadas con tus valores. Aunque Adán y Eva cayeron, Dios no los abandonó. En lugar de dejarlos en su separación, comenzó un plan redentor que culminaría en la llegada de Jesús. Esta lección nos recuerda que, aunque fallemos, siempre hay esperanza para una nueva oportunidad. Si has tomado decisiones equivocadas, recuerda que Dios está dispuesto a restaurarte. Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Dedica tiempo a reflexionar sobre áreas de tu vida que necesitan sanación o renovación. Luego, busca activamente formas de acercarte más a Dios y reconstruir lo que se haya dañado. La historia del árbol del conocimiento del bien y del mal no es simplemente una lección sobre lo que salió mal en el principio de los tiempos. Es también una invitación a comprender la sabiduría detrás de las decisiones divinas. Dios colocó ese árbol en el jardín no como una trampa, sino como una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su amor y confianza en Él. La tentación misma no era mala, lo que hizo daño fue la elección de desobedecer y apartarse de la fuente de vida. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este.